Madrugada, una joven desaparece y días después la hallan en una cisterna, descalza, sin pertenencias y con más preguntas que respuestas. La escena, un motel. Las pruebas se contradicen. Los responsables, aún sin rostro. Accidente, trampa o un encubrimiento calculado al milímetro. Prepárate. Lo que estás por ver puede cambiar por completo cómo entiendes el caso de Devani Escobar. La noche del viernes 8 de abril de 2022, Devani, una joven con ganas de disfrutar un rato con sus amigas, pidió permiso a sus padres para salir. Aunque no estaban del todo de acuerdo, terminaron aceptando. Salió de su casa, ubicada en la colonia La Enramada, en Apodaca, Nuevo León, para encontrarse con dos chicas. Saraí, a quien conocía desde hacía unos 3 meses, e Ivonne, con quien iba a convivir por primera vez esa noche. Según lo que ambas contaron más tarde, cerca de las 11:30, llegaron a una reunión en la calle Simón Bolívar, en pleno centro de San Nicolás, poco antes de la medianoche. Fueron a comprar una botella de vodka, jugo de naranja, vasos y hielo, y regresaron a la misma fiesta. Pero no se quedaron mucho tiempo. Decidieron irse a otro evento, aunque al llegar se dieron cuenta de que no podían entrar por algún problema que no quedó del todo claro. Ante esto, optaron por pedir un coche a través de la aplicación Didi. Era ya la madrugada del sábado 9 de abril, y a las 0:49, un automóvil Kia Río Blanco pasó por ellas. El conductor, según la investigación, era un hombre llamado Juan David. Después de recorrer unos 8 kilómetros, llegaron a una quinta ubicada en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. Pero ahí se toparon con otra sorpresa. La fiesta ya había terminado. Entonces le pidieron al chofer que las llevara a otra quinta cercana, conocida como El Diamante. A la 1:20 de la madrugada, las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que bajaron del coche. Antes de que el conductor se fuera, le pidieron su número de teléfono, probablemente por precaución o para coordinar el regreso. 10 minutos después, las jóvenes cruzaron la entrada de la quinta. Poco después de entrar a la fiesta, las cámaras muestran a Devani saliendo apresurada a la calle. Se la ve alterada, visiblemente molesta, y detrás de ella va un joven que parece intentar alcanzarla. En las imágenes se observa cómo ella lo golpea, mientras otros chicos salen también, tratando de intervenir o calmar la situación. Testigos dicen que Devani llevaba una botella de vodka en la mano. En medio del alboroto, se la ve tomando un trago, y luego, sin previo aviso, insultando y agrediendo a otro joven del grupo. Hasta el día de hoy, no se ha esclarecido qué fue exactamente lo que desató esa reacción en ella, pero es evidente que se encontraba en una posición vulnerable y desprotegida. Entre las 3:29 y las 3:36 de la madrugada, Ivonne, una de las chicas con las que Devani había salido, se comunica con el conductor de Didi para solicitar un viaje. El plan, llevar a Devani de regreso a su casa. Las dos le explican al chofer que ella está muy tomada y necesita irse sola. El conductor, consciente de la situación, expresa su preocupación por posibles problemas en el trayecto. Aún así, les responde con un mensaje de voz diciendo que pasará por ellas en 5 minutos. El conductor declaró más tarde que la joven estaba claramente alterada y que insistía en regresar a la fiesta. Al no poder cumplir con su pedido, intentó comunicarse con Ivonne para devolverla al punto de partida. Le pidió incluso el número de la madre de Devani, pero Ivonne no lo tenía, apenas la había conocido esa noche. Además, parece que el chofer tenía la dirección equivocada de su domicilio. A las 4:25 de la madrugada, el conductor de Didi envió una fotografía que heló la sangre de cualquiera que la viera. Devani, sola, parada en medio de una carretera oscura. Junto a la imagen, un mensaje de voz breve y alarmante. Oye, se bajó y no quiere irse. Bueno, yo nada más te aviso para que sepas. Con ese mensaje, se estableció al menos oficialmente que él fue la última persona que la vio con vida.
La imagen se viralizaría días después, llenando noticieros, redes y conversaciones con dolor e indignación. Sabemos que hay grabaciones, registros de cámaras que muestran fragmentos de esa noche, y aunque al principio intentaron convencernos de una versión, las imágenes hablan por sí solas. En una de ellas, tomada después de que Devani bajó del auto, se la ve caminando sola, captada por la cámara externa de una empresa llamada Alcosa. No se la ve desorientada, ni tambaleante, como algunos medios quisieron sugerir. Pero su cara dice otra cosa. Se nota que está confundida, asustada. En un momento intenta cruzar la carretera sin mirar, y un coche tiene que maniobrar para no atropellarla. Probablemente eso ocurrió porque estaba sola, de noche, en un lugar desconocido y bastante lejos de su casa. Vale la pena recordar que para llegar a la fiesta, se habían alejado unos 8 kilómetros de su hogar, y en el regreso el conductor no la dejó cerca, como se esperaba. Devani comienza a caminar a las 4:29 y 26 segundos, y llega a la entrada de la empresa Alcosa a las 4:30 y 16 segundos. Tarda unos 50 segundos en recorrer aproximadamente 131 metros. Justo al llegar a esa entrada, un camión de carga que pasa por la carretera reduce la velocidad y frena. Esto es importante mencionarlo, porque se trata de una vía rápida, y a esa hora había poco tránsito. Es probable que el conductor haya frenado no por el estado del camino, sino porque notó algo fuera de lo normal al ver a Devani allí sola. Después, Devani sigue su camino. Desde Alcosa hasta la entrada del motel, hay unos 145 metros, que ella recorre en unos 3 minutos. La Fiscalía de Nuevo León indica que ese tiempo podría extenderse a 5 minutos, debido a un supuesto desfase de 2 minutos entre las cámaras de vigilancia del motel y las de Alcosa. Ese tramo, entre Alcosa y el motel, es un punto ciego. No hay imágenes claras, y llama la atención que la empresa Oruga Tools, que tiene cámaras en su entrada, justo en esa zona no haya entregado los videos de esa noche. Esas grabaciones podrían ayudar a entender qué pasó durante esos 145 metros. Se sabe que las cámaras existen, pero sigue sin saberse si Devani fue seguida o no en ese momento. Lo que sí está claro es que en algún punto ella decide correr. Esa reacción indica que sentía que algo andaba mal, lo que deja abierta una serie de preguntas sobre lo que realmente ocurrió en ese tramo del camino. A las 3:56 de la madrugada, Devani, al sentir que algo la amenazaba, echa a correr hacia el motel. Más tarde, una cámara ubicada dentro del restaurante la registra a las 4:35 y 31 segundos. Apenas unos segundos después, vuelve a verse en carrera, esta vez captada por la cámara de la caseta de cobro. Desde este punto, es fundamental observar con atención ciertos detalles que, desde el inicio de la investigación, la Fiscalía ha mantenido ocultos. Primero, Devani es vista por la cámara del restaurante, reconocible por una sombra clara que se forma en el marco de la puerta o ventana, y por su silueta al fondo, del lado exterior, a las 4:36 y 2 segundos, según la cámara. Luego, a las 4:34 y 6 segundos, según esa misma fuente oficial, se la ve intentando abrir la puerta del restaurante, en la zona cercana a la cisterna. Desde que la cámara de la caseta la registra hasta que intenta abrir esa puerta, transcurren 25 segundos. Este intervalo relativamente largo sugiere que Devani pudo haber cambiado de dirección, encontrado algún obstáculo o dudado sobre hacia dónde dirigirse para ponerse a salvo. Durante 12 días, no se supo nada más de ella. Su paradero seguía siendo un misterio. Hasta que, tras una llamada sospechosa, la búsqueda se desplazó hacia otro punto, lejos del sitio original. Esa noche, su cuerpo fue hallado en una cisterna, un pozo de agua. Lo inquietante es que esa área ya había sido revisada varias veces, lo cual vuelve incomprensible que no se la haya encontrado antes. El 10 de mayo de 2022, 19 días después del hallazgo,
la fiscalía realizó un cateo en el lugar. Durante esta diligencia, reconstruyeron el recorrido que, según ellos, Devani habría hecho. Marcaron el suelo con cruces amarillas y utilizaron equipo de topografía para medir su trayecto. Pero aquí surge una duda lógica. ¿Cómo es que ahora conocen ese recorrido si desde el inicio aseguraban que Devani no había sido vista en ningún otro lugar del motel? A las 4:36 minutos y 12 segundos, según el reloj de la cámara, Devani se oculta, camina unos metros más y luego desaparece del ángulo. Permanece allí, fuera del encuadre, por un lapso de 21 minutos, en la zona de la barra perimetral que da hacia la carretera y al restaurante. A las 4:56 minutos y 5:03 segundos, según la cámara, Devani sale del lugar donde había permanecido oculta durante 21 minutos y se dirige hacia el área de la cisterna o la alberca. Su desplazamiento es rápido, con movimientos que reflejan tensión y alerta mientras bordea el perímetro de esa zona. Dado que el lugar carece de iluminación adecuada, es posible que Devani haya tropezado con la primera cisterna que estaba tapada, aunque sin caer en ella. Otra posibilidad es que tropezara con la piscina, lo que habría provocado una caída y un golpe en la parte frontal de su cabeza. Las imágenes permiten considerar dos escenarios. En uno, Devani tropieza y termina dentro de la piscina. En el otro, se golpea con el borde de la primera fosa sin llegar a caer. Según la autopsia, ese golpe en la frente podría haberla dejado inconsciente por unos minutos, pero no fue lo que le causó la muerte. Sin embargo, esta segunda posibilidad resulta menos convincente. Las grabaciones de la cámara del restaurante no muestran movimiento alguno en el área de la cisterna después de que Devani desaparece del encuadre. Por ello, se considera que la primera hipótesis, la caída en la piscina tras el golpe, tiene más sentido. Se plantea que Devani, tras quedar inconsciente, pudo haber recuperado la conciencia poco después y pedido ayuda, y que alguien en el motel la escuchó. 47 minutos después de que se le pierde de vista, a las 5:44:50 segundos según la cámara, una figura entra en el área de la alberca, donde estaría Devani. No parece ser ella. La silueta recuerda a la primera sombra que se vio cuando Devani se acercó al ventanal o la puerta del restaurante. Esto sugiere que alguien pudo haber acudido al escuchar sus gritos. 2 minutos y medio más tarde, a las 5:47:15 segundos, llega un vehículo con personas al exterior del restaurante. A las 6:12 minutos y 28 segundos, según el registro de la cámara, vuelve a aparecer una sombra, esta vez proyectada sobre el primer poste o ventanal del restaurante. Unos segundos más tarde, a las 6:12 minutos y 30:05 segundos, se observa nuevamente un reflejo de luz en la zona de la cisterna. Se trata de un destello intermitente, que podría ser el flash de una cámara fotográfica o tal vez una linterna. A las 6:19 minutos y 21 segundos, 25 minutos después del primer destello, se sigue observando lo que parecen ser más tomas fotográficas. Poco después, el video termina. Cabe mencionar que todo este material fue presentado por la Fiscalía de Nuevo León en cámara rápida, lo que hizo que muchos de estos detalles pasaran desapercibidos en un primer momento. Por eso, en su momento, ni siquiera se analizó la posibilidad de que alguien estuviera tomando fotografías. Nunca se identificó quién era la persona detrás del lente, ni por qué motivo se estaban registrando esas imágenes. Incluso hoy, no se ha confirmado si ese reflejo proviene efectivamente de una cámara. Lo cierto es que este caso está lleno de elementos inquietantes. Cada nuevo detalle agrega otra capa de misterio a una historia ya de por sí envuelta en silencios, omisiones y muchas preguntas sin respuesta. Tras revisar cuidadosamente las grabaciones de las cámaras en distintos puntos, podemos resumir lo siguiente. Devani tropezó en el área de la alberca. Como consecuencia, cayó y se golpeó en la parte frontal de la cabeza, lo que la dejó inconsciente por algunos minutos. Este golpe coincide con lo señalado en la autopsia del 22 de abril de 2022. Se descarta completamente que haya caído en alguna de las cisternas.
Las grabaciones no muestran movimientos en esa zona que sugieran una caída, y resulta inverosímil que su cuerpo haya permanecido ahí sin ser encontrado durante 13 días. En base a lo observado, podemos considerar una hipótesis coherente. Tras haber pedido auxilio, alguien del motel pudo haber llegado hasta donde estaba Devani aproximadamente 47 minutos después. Esa presencia coincide con la aparición de una sombra en el video, a las 5:44 minutos y 50 segundos. Según la cámara, es posible que esa persona luego se comunicara con quienes llegaron en un vehículo frente al restaurante 2 minutos y medio más tarde. Solo habían pasado 7 minutos desde la llegada del vehículo cuando se iniciaron las fotografías en la zona de la alberca. Por eso, resulta razonable pensar que quienes venían en ese auto fueron los responsables de comenzar con esa actividad, la cual se prolongó durante los siguientes 25 minutos. Es muy probable que estas personas, en complicidad con empleados del motel, hayan manipulado el área de la alberca con el fin de borrar cualquier rastro de la presencia de Devani. Tiene sentido suponer que, al pasar por el espacio vacío entre Alcosa y el motel, Devani haya presenciado algo inquietante, lo suficiente como para que comenzara a correr en estado de alerta, buscando protección dentro del motel y tratando de alejarse de quienes la seguían. Por desgracia, tropezó, se golpeó y tras pedir auxilio habría sido vista por un trabajador del lugar, pero también fue localizada por quienes la venían persiguiendo. Después, Devani fue llevada a otra parte del motel. A partir de ahí, comenzaron una serie de acciones por parte de esas personas, entre ellas, una agresión grave de carácter físico que fue confirmada por la autopsia. Su cuerpo fue encontrado en una cisterna. Estaba descalza, sin sostén, y sus pertenencias estaban dispersas dentro de 2 fosas separadas en esa misma estructura. Estas cavidades no están conectadas por la parte baja, sino por una separación en la parte superior de una pared interna de 2 metros, lo que se puede apreciar claramente. Todo indica que cuando fue llevada a esa otra área del motel, aún estaba con vida. Fue en ese momento cuando le quitaron sus pertenencias, incluida su ropa y calzado, y se produjeron los hechos ya mencionados. De acuerdo con la necropsia realizada tras la exhumación del cuerpo, hay indicios de que Devani pudo haber seguido con vida varios días después del 9 de abril, posiblemente hasta el día 17. Si esto llega a confirmarse, y según las pruebas científicas existentes, habría estado privada de su libertad durante al menos 9 días desde su desaparición, considerando que el intervalo post-mortem fue de 5 días. Devani no murió por el golpe en la frente. La causa de muerte, según la necropsia realizada tras la exhumación en julio de 2022, fue asfixia por sofocación. Al parecer, su padre, Mario, tenía razón desde el principio. Lo que en un inicio se presentó como un accidente, terminó siendo reconocido como un homicidio. Devani fue retenida y asesinada en algún punto dentro del motel. Su cuerpo permaneció oculto hasta que fue colocado en la cisterna. Esta conclusión se basa en el hecho de que, durante 13 días, hubo personas muy cerca de esa cisterna sin notar nada, ni siquiera el olor que suele producir un cuerpo en descomposición. Además, los binomios caninos, si realmente participaron, fueron alejados de esa zona por los responsables de las búsquedas de la Fiscalía de Nuevo León. Pensar que su cuerpo pudo estar allí desde la noche del 9 de abril sin ser descubierto resulta poco creíble. Si se hubiera tratado de una caída accidental, su cuerpo habría sido hallado mucho antes. El hecho de que haya aparecido días después refuerza la idea de que se trató de un acto premeditado, no de un accidente. El cuerpo sin vida de Devani fue colocado de forma deliberada en la cisterna, en un momento cuidadosamente elegido por quienes la retuvieron. Es posible que contaran con la complicidad de funcionarios que participaban en la investigación. Hay indicios que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, se duda que la escalera observada haya estado allí el 9 de abril, ya que habría sido un obstáculo para que Devani entrara voluntariamente a esa zona. Es más probable que dicha escalera haya sido utilizada por quienes colocaron el cuerpo en la cisterna.
Todo indica que esta acción se llevó a cabo cerca del día en que fue hallada, el 21 de abril de 2022. Ese día, las comisiones de búsqueda, incluyendo a los padres de Devani, elementos de la Fuerza Civil, la policía y otros, fueron dirigidas a otros lugares tras recibir información falsa. Como consecuencia, el motel quedó sin vigilancia después del mediodía. Varios testigos presenciales confirmaron este hecho. Todo indica que el cuerpo de Devani fue colocado en la cisterna en dos momentos distintos. En una primera instancia, se arrojaron sus pertenencias a una de las fosas. Luego, en un segundo momento, su cuerpo fue depositado en la otra. Esta hipótesis se basa en la forma en que fueron encontrados los objetos. Es posible que quien dejó sus pertenencias no haya estado presente cuando colocaron el cuerpo, lo cual explicaría por qué se hallaron en cavidades separadas. Esto sugiere una falta de coordinación entre los responsables del crimen. Recordemos también que entre ambas fosas existe una pared divisoria de más de 2 metros. Y pensemos, con una estatura de aproximadamente 1,67 m, resulta muy poco probable que Devani haya podido dejar su bolsa en ese lugar por sí sola. Esto refuerza la idea de que fue otra persona quien colocó el bolso allí, posiblemente utilizando la escalera para acceder al interior de la cisterna y así intentar corregir el error cometido al dispersar sus pertenencias. Otro detalle que llama la atención es la posición de los tenis Converse junto al cuerpo de Devani. Es difícil creer que ella misma se los haya quitado o que simplemente se le hayan salido, especialmente si ya estaba inconsciente. Todo apunta a que alguien los colocó ahí deliberadamente, tal vez con la intención de simular que los perdió dentro del agua. Un detalle aún más delicado es que Devani fue localizada sin sus pertenencias personales ni vestimenta. Esto refuerza la hipótesis de que pudo haber estado retenida contra su voluntad. El hecho de que una de sus prendas se encontrara dentro de su propia bolsa, a más de 2 metros de distancia, añade peso a esta conclusión. Lo mínimo que se exige es una investigación seria, profunda, sin encubrimientos. Porque lo que pasó con Devani no puede ni debe quedar impune. En agosto de 2023, el gobierno mexicano informó que la Fiscalía General de la República asumiría oficialmente el caso. Sin embargo, desde entonces no se ha compartido ningún avance concreto sobre el estado de la investigación. El silencio de las autoridades ha dejado a la sociedad sumida en la incertidumbre, sin saber si se está haciendo justicia por Devani. En diciembre de 2023, cuando ya había pasado más de un año desde la muerte de Devani, su tumba apareció dañada, víctima de actos vandálicos. Ni siquiera le han permitido descansar en paz. Frente a tanto dolor y abandono institucional, su padre, Mario Escobar, decidió involucrarse en política para canalizar su duelo en acciones concretas. Se unió al partido Movimiento Ciudadano, MC, y actualmente busca ser diputado. Su propósito es claro: luchar contra la impunidad, defender a las mujeres y evitar que haya otra Devani. Ha manifestado su intención de impulsar la creación de un banco de ADN que permita identificar a víctimas de desaparición. En sus propias palabras, tenemos que decirle a las autoridades lo que hay que decirles sin miedo a nada. Nosotros no tenemos nada que perder. Yo, Mario Escobar Salazar, no tengo nada que perder en este camino, porque lo que más amaba, ya lo perdí. La última actualización del caso se conoció a través de un video publicado en el canal de YouTube de Mario Escobar el pasado 26 de febrero de 2024. En él, los padres de Devani informaron que, en enero, participaron en una audiencia con las personas imputadas del Hotel Nueva Castilla, el lugar donde fue encontrado el cuerpo de su hija. Aclararon que aún quedan puntos importantes por resolver. En relación con los delitos de encubrimiento y falsedad de información, se informó que actualmente hay 4 amparos en revisión. El primero está relacionado con la solicitud de acceso a la carpeta de investigación por feminicidio. El segundo corresponde a la vinculación a proceso de Elida Yurid y Ana Luisa N. El tercero tiene que ver con el aseguramiento del motel. Y el cuarto se refiere a la negativa de ampliar el plazo de investigación, bajo el argumento de que se aportarían nuevas pruebas, algo que según se señaló nunca ocurrió.
Estos son los 4 recursos legales que han sido interpuestos por la defensa de las imputadas, sin que hasta ahora hayan aportado información relevante. Cabe recordar que estos amparos ya pasaron por distintas etapas. Inicialmente, un juez de amparo negó sus solicitudes, argumentando que no tenían fundamentos suficientes. Ante esta decisión, los abogados manifestaron su inconformidad, lo que llevó a que los recursos entraran ahora en etapa de revisión por parte de un tribunal colegiado, como explicó el padre de Devani Escobar en un video reciente. Es profundamente doloroso y alarmante saber que Devani fue sometida a tanto sufrimiento. Fue acechada, perseguida, capturada, privada de su libertad, violentada y finalmente asesinada. Todo esto mientras había personas buscándola a pocos metros de donde ocurrió todo. La falta de avances claros por parte de la Fiscalía, sumada a las posibles conexiones entre los responsables, ciertas propiedades, empresas del entorno y autoridades locales, muestra con crudeza el nivel de impunidad y corrupción que rodea este caso. Ante esta realidad, es imprescindible que la lucha por justicia para Devani no se detenga. La sociedad exige una investigación seria, sin interferencias ni favores, donde se esclarezca cada punto y se juzgue a todos los involucrados, sin importar quiénes sean o con quién estén vinculados. Solo así se podrá cerrar este capítulo con justicia y evitar que otras mujeres sufran lo mismo. ¿Crees que la justicia llegará para Devani algún día? ¿Consideras que la sociedad debería involucrarse más en casos como este? ¿Qué mensaje le darías hoy a la familia de Devani? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.